Pasamos entonces a la siguiente charla que está a cargo de Ricardo Echeverry del INREMI y el título de la charla es Litio, tipos de depósitos y situaciones en la República Argentina. Ricardo, cuando quieras. Gracias Simón y a ustedes los organizadores por invitarnos a participar de esta jornada. Yo voy a hablar de los distintos tipos de depósitos, existen de litio y cuáles de ellos constituyen yacimientos, es decir, que con la tecnología que se dispone, el precio y las reservas que tienen esos depósitos pueden ser movilizados y constituirse en yacimientos. Primeramente voy a hacer un encuadre geoquímico. El litio, como ustedes saben, es un metal alcalino que comparte propiedades con el sodio, potasio, rubidio y cesio. Desde el punto de vista del ciclo geoquímico es litófilo, es decir, que tiene preferencia por el oxígeno y el silicio, y en la corteza terrestre tiene un promedio de 20 partes por millón, empobreciéndose en las rocas básicas y enriqueciéndose en las rocas ácidas. En el agua de mar, fíjense que su contenido es muy bajo, 0,17 partes por millón, es decir que hoy no sería económico considerarlo una fuente. Ocupa la posición 25 en abundancia dentro de la corteza y constituye más de 100 minerales, pero solo poco de ellos está en una concentración, en un contenido, en un tenor adecuado para poder ser extraídos y explotados. Es un metal muy liviano, blanco, blando y que posee excelentes condiciones en cuanto a la conducción del calor y la electricidad. Podemos decir preliminarmente que ocurre como ion libre litio en las salmueras de los salares, como silicatos y fosfatos en las pegmatitas y en arcillas del grupo de las esmectitas, una arcilla con litio que se llama hectorita. Se puede tener preliminarmente una distribución que el 58% está en salares, el 26% en pegmatitas y un 8% en arcillas. En contenidos más bajos que cubren ese 8% restante se localiza en salmueras geotermales y en aguas de producción hidrocarburíferas. Acá tenemos los minerales y fíjense que todos los primeros, de lo espodumeno hasta la litiofilita, son silicatos y fosfatos donde el litio está presente bajo la forma, esa forma mineralógica y en pegmatitas. Eso corresponde, este mineral, a espodumeno, que quizás sea el mineral más común, más habitual para explotarlo. Luego tenemos que está dentro de las arcillas y está como esta hectorita. Y fíjense que los contenidos son en porcientos, a diferencia de los contenidos del litio en las salmueras, que un valor normal acá en nuestro país está entre 500 y 700 y los valores más altos están en el salar de Atacama con contenidos promedio de 1500 partes por millón, es decir, 0,15%. Luego tienen la jadarita, que es una zeolita que solo está presente en un depósito que es en Hadar, en Serbia, que está asociada con boratos, es decir, también en un ambiente evaporítico. La producción mundial está hoy, digamos, ordenada de manera que Australia es el primer productor, luego sigue Chile, China y Argentina. Quinto lugar, que ha ido subiendo en los últimos 2-3 años, es Brasil. Y Brasil ha subido en función de sus depósitos de pegmatitas. Tengan en cuenta que uno de los usos que se le da, o el mayor uso quizá, es todo el tema de la electromovilidad. Y Brasil tiene muchas terminales de autos, de ahí su importancia.
Se estima que la producción para el año 2030 alcanzará posiblemente 1 millón de toneladas de carbonato de litio equivalente, y el consumo está centrado en Asia, China, Japón y Corea del Sur, luego en la Comunidad Europea y en Estados Unidos. En cuanto a los recursos, se ha constatado que está presente en 17 países, y los mayores recursos son en Bolivia con 21 millones de toneladas certificadas. Luego sigue Argentina con 19, Chile con 9 millones y medio. A posteriori Estados Unidos, Australia y China. Acá en este planiferio, que es de fines del año 22, principio del año 23, los puntos verdes representan los depósitos de pegmatitas y los puntos rojos los de salares. Lógicamente, la zona del Triángulo del Litio representada por Chile y el NOA son los que están en explotación. Bolivia, que es el tercer país que constituye ese Triángulo del Litio, su producción es muy baja, no supera las 500-600 toneladas año, aunque tiene en ese tipo de depósitos el Salar de Uyuni, que es quizá la mayor reserva o el mayor recurso a nivel mundial. Y el consumo lo ven en este diagrama de torta, como está distribuido fundamentalmente en los países asiáticos. Argentina, con esos 19 millones, están concentrados en esas tres provincias del NOA, con Salta con el 41%, Jujuy con el 37% y Catamarca con el 22%. Y la producción estimada para el año 23, que entró a jugar un tercer productor que fue Minera Exar, llegó a unas 50.000 toneladas de carbonato equivalente de litio, que representó una exportación del orden de 1.100 millones de dólares. Ahora, una vez que ustedes extraen el litio, viene todo un proceso químico, y ese proceso químico termina con, o no termina, digamos, un paso intermedio, pero es lo que en el país se ha llegado, es obtener carbonato o cloruro de litio o hidróxido de litio. El carbonato de litio es el mayor volumen de transacción comercial con un 48% y es el paso necesario para luego obtener el hidróxido de litio. A partir de ahí, digamos, la cadena es cada vez más especializada y es producir cátodos, celdas y baterías. En cuanto al uso, bueno, es un elemento que exhibe amplias propiedades, es aquel que tiene mayor potencial electromagnético de todos los metales, una expansión termal de coeficiente alto, condiciones fundentes y catalíticas, es modificador de viscosidad en fundiciones, actúa sobre desórdenes bipolares, pero fundamentalmente, como se puede ver en este diagrama de tortas, hoy su mayor aplicación está en la electromovilidad y en el almacenamiento de energía, aunque también se emplea para cerámica y vidrio, grasas y lubricantes, producción de polímeros, etc. En esta parte inferior, fíjense que es una proyección de la demanda hasta el año 2030, esos usos tradicionales no sufren gran variación. Y donde aumenta notablemente es en el almacenamiento de energía y en todo el tema vinculado a baterías de vehículos en electromovilidad. Hoy más o menos a nivel mundial estamos en un orden de 490.000, 500.000 toneladas de carbonato de litio, es decir, que desde el 17 al 25 se estima un crecimiento de un 14%, y por eso después en el 2030 se iba a llegar a ese 1.100.000. De acuerdo a este autor, o a este grupo de autores, habría tres tipos principales de depósitos: las pegmatitas, que están en explotación,
fundamentalmente en la zona occidental de Australia. Los salares y cubetas salinas con evaporitas, que son portadoras de litio, pero también de potasio, boro, magnesio, que también están en explotación, como en el salar de Atacama en Chile, y, las arcillas, que están asociados a calderas volcánicas y fundamentalmente son productos de lixiviación de las rocas volcánicas y depositación en esas arcillas de los lagos centrales y luego están presentes como esmectitas o como hilitas, pero las con litio son las esmectitas. Hay un solo proyecto que está en construcción, pero se conocen otros a nivel mundial en México, en Perú, etc. Podríamos decir que estos serían los depósitos hoy no convencionales. Y dentro de esos no convencionales que completarían las arcillas, tenemos los vinculados a aguas geotermales y de producción de depósitos petrolíferos. En cuanto a las aguas termales, tienen contenidos relativamente interesantes de hasta 350 partes por millón de litio. Y esas aguas han ascendido a esa superficie cargadas de numerosos elementos químicos que van precipitando y dan como sales como carbonatos, sulfatos, boratos y cloruros. Dentro de eso se ha investigado un campo geotérmico que está en California, el mar de Salton, en el cual se estableció un recurso potencial de 15 millones de toneladas de litio. Asimismo, se identificó litio en aguas hidrotermales profundas, en salmueras, en un distrito del sudoeste de Inglaterra, que es Cornwall, que era una mina de estaño y cobre, donde se informaron hasta valores de 220 miligramos por litro. En cuanto al agua de producción, se extraen, ustedes saben, del subsuelo, de las perforaciones para hidrocarburos, y esas aguas en general tienen alta salinidad. Junto con el litio están presentes otros elementos, y esos elementos, los mayoritarios, son el sodio y el cloro. En muchos casos, el agua de producción, o en la mayoría de los casos, el agua de producción se considera un producto de desecho y se reinyecta en el subsuelo para evitar riesgo de contaminación. Sin embargo, podría ser un recurso potencial de recuperación de litio como un subproducto, ya que los pozos ya están construidos y pagados y esto podría generar un beneficio extra. Eso se ha estudiado y se ha llevado adelante en Estados Unidos en un campo cretácico de Texas, donde se registran tenores de 132 a 333 miligramos por litro de litio. En nuestro país ahora se ha extrapolado a otras zonas, pero el primer trabajo se hizo en la zona de Campo de Palmar Largo, en Formosa, y ahí, digamos, estos autores consideraron el flujo de los pozos, la composición química de las aguas y las condiciones meteorológicas. Y la composición de esas aguas arrojó valores de 52 miligramos por litro. Asimismo, se hizo una simulación de ingeniería básica a través de procesos de evaporación, purificación por absorción selectiva y extracción por solventes. Y se determinó que la concentración solar no era apropiada, pero sí funcionaba y era sostenible económica y ambientalmente la absorción. Bien, el primer tipo de depósitos que están en explotación son las pegmatitas. Como ustedes saben, las pegmatitas son cuerpos formados por procesos tardíos magmáticos, están relacionados a granitoides peraluminosos, en general son intrusivos intermedios afélsicos, que las pegmatitas se disponen en la cúpula o aledaño, en la roca de caja aledaña.
Comúnmente son cuerpos filonianos de grano grueso a muy grueso y textura idiomorfa. En el campo, como dijimos, se destacan como lomadas alargadas o crestones claros por el cuarzo que conforma su núcleo. Son importantes por la pureza de los minerales, así como por la dimensión de los cristales, y frecuentemente están zonadas. Acá vemos una pegmatita zonada en ese esquema y como ustedes pueden ver hay una zona de borde o marginal con textura plítica, una zona externa de tamaño de grano intermedio, la zona intermedia y el núcleo. A medida que vamos hacia el núcleo aumenta el tamaño de grano y aumenta la dimensión de los cristales y son cada vez más ácida la composición. La zona interesante para nosotros en cuanto a minerales accesorios, porque una pegmatita está formada por cuarzo, feldespato y mica, que son los minerales comunes o simples, y los accesorios, dentro de los cuales está litio, se distribuyen fundamentalmente en la zona intermedia y en el núcleo. Y esa distribución es, se puede decir, caótica. Por esa razón, cuando se hizo un estudio de las pegmatitas de San Luis, que quizás sea nuestro principal distrito, se utilizó para cubicar un método volumétrico que desarrollaron Angelelli y Rinaldi, y clasificaron a esos individuos de spodumeno en chicos, medianos y grandes. Desde el punto de vista de las clasificaciones, esas pegmatitas son tipo LST, las que tienen litio, y se debe a que están enriquecidas en elementos incompatibles que son litio, cesio y tantalio. Su mineralogía está dominada por una asociación de cuarzo, feldespato potásico, albita, muscovita y accesorios, dentro de los cuales el mineral importante es el spodumeno. En Australia, que es, dijimos, el principal productor a nivel mundial de litio a partir de este tipo de depósitos, se utiliza fluorescencia y difracción de rayos X en modo portátiles. Son equipos del orden de los 25 a los 35, 40 mil dólares y que se usan para explorar estos depósitos. Esas técnicas posibilitan identificar y evaluar la fertilidad de la roca madre granítica con respecto al alojamiento potencial de pegmatitas LST, diferenciar pegmatitas ricas en metales raros de otras estériles y ofrecer una aproximación en cuanto al tenor de litio. Finalmente tienen los países en los cuales, digamos, están distribuidos, pero hoy con beneficio económico importante está Australia y luego China, Brasil, Zimbabue, Canadá y Portugal. Y dentro de estas pegmatitas LST se emplazan fundamentalmente entre los 3 y 5 kilómetros y el litio está asociado a minerales o a elementos como el cesio, el berilio, el tantalio y el niobio. Este es un ejemplo de una mina que está en Australia Occidental, que se llama Greensbush, que pertenece a una empresa china y otra australiana, que cuenta con un contenido medio de 2.6 a 2.8% de óxido de litio. Lo importante, este es un open pit desarrollado en esas pegmatitas, es la longitud de los cuerpos. Las pegmatitas de nuestra sierra pampeana son de 100, 150 metros de largo. Acá tenemos 1 kilómetro. Y espesores, que en el caso nuestro son espesores de una docena de 10, 15, 20 metros, acá son de 100 metros. Esta mina cuenta con una capacidad de producción de 100.000 toneladas año de carbonato de litio equivalente. Se emplean para obtener el hidróxido. Acá no es necesario obtener el carbonato, del mineral se pasa al hidróxido directamente.
procesos de lixiviación con ácido para obtener ese químico. En nuestro país, como dijimos, están asociadas a las sierras pampeanas de San Luis, Córdoba, Catamarca y Salta, en menor medida en San Juan y La Rioja, y hoy se está explorando también en otros sectores, en el macizo norpatagónico, en Río Negro y Chubut. Son pegmatitas complejas en cuanto a que tienen estos accesorios y de tipo LCT. Profundidades de desplazamiento de 3 a 5 kilómetros y son ricas en litio. El volumen, según las zonas, varía entre un 5 y un 25%. Quizás los distritos más importantes son en San Luis, la mina Géminis, en Ancaste y la Sierra de Ancaste en general, y el distrito del Quemado en Salta. Todas esas pegmatitas constituyen lo que se llama la provincia pegmatítica pampeana. La provincia que más produjo fue San Luis a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. Hoy por hoy no se están, si bien a nivel mundial se están explotando, en nuestro país no se están desarrollando, sí se están explorando este tipo de depósitos. Por lo cual se debería hacer un estudio económico para actualizar y cuantificar de manera sistemática el recurso, por lo menos a nivel de distrito. Son pegmatitas que se explotan a cielo abierto, con poco destape, debido a que por lo tanto los costos de extracción y los fletes tienen que ser relativamente bajos para que puedan ser rentables. En nuestro país, una empresa australiana con la Universidad de Cuyo desarrolló una patente para explotar una pegmatita de San Luis, pero por cuestiones del gobierno de la provincia de San Luis no se pudo desarrollar. Bien, el otro tipo de depósitos son las salmueras, que se emplazan en salares y cuencas salinas en ambientes áridos y representan hoy una importante fuente para este elemento. Se distribuyen en los Andes centrales, en lo que es el Triángulo del Litio, en el Tíbet, China, en Estados Unidos y en otros países como Mongolia y Canadá. En los últimos años, estas salmueras continentales fueron las preferidas de los inversores en función que la exploración y el desarrollo de tales proyectos son más favorables desde el punto de vista de costos logísticos y ambientales. Son salmueras hipersalinas con una salinidad que varía de 1.7 a 24 veces el agua de mar. Si bien está presente en ese triángulo del litio que hemos mencionado, cada uno de los países tiene posturas distintas en cuanto a la posesión minera, cadena de valor y relación con las comunidades. En los salares del Tíbet es el único lugar del mundo donde se está formando carbonato de litio de manera natural. El inconveniente de esos depósitos es que tienen alto contenido de magnesio, lo cual es perjudicial después para su separación y tratamiento. Además de que es una zona bastante inestable desde el punto de vista geopolítico y que tiene una gran ausencia o falta de infraestructura. En Estados Unidos se explotan en California y en el estado de Nevada el yacimiento Silver Peak, con esa firma que es Albemarle, que también explota en Atacama y que es quizás la primera o segunda empresa a nivel mundial en cuanto a la explotación de litio. Estos autores, Munk y otros colaboradores, realizan un análisis de las salmueras, de estas salares, y comparan, 20, haciendo mayor énfasis en Clayton Valley y en el salar de Atacama. Y ven que las concentraciones son muy variables, de 10 a 7.000 miligramos por litro. Pero determinan que tienen 6 características en común, que son clima árido, que es una cuenca cerrada que contiene un salar o lago salino o ambas condiciones, que tienen actividad ígnea y geotérmica asociada,
que hay un hundimiento impulsado tectónicamente, que hay fuentes adecuadas del litio. Por ejemplo, acá en nuestro país se postulan hoy dos tipos de fuentes: la lixiviación a partir de las ignimbritas, o otros también sostienen que aparte de eso y de las fuentes termales, que está corroborado, por ejemplo, para Tres Quebradas, que es un yacimiento, un depósito que está en Catamarca, que se ha determinado que hay 8 o 9 fuentes termales que aportan hasta 1000 miligramos hoy por litro de litio. Bueno, aparte fuentes adecuadas y un tiempo suficiente para concentrar la salmuera. Estos depósitos varían en cuanto a la concentración de litio y están expuestos, mejor dicho, a diferentes condiciones climáticas, como la tasa de evaporación, la tasa de precipitación, patrones de viento y temperatura ambiente. Y todo eso influye en la capacidad de recuperación de litio de cada salar. Esos aspectos deben ser considerados y evaluados durante la etapa de exploración. Lo ideal es establecer modelos geológicos para poder ver en detalle, y para eso hay que ver en detalle la extensión de los salares, el tamaño del núcleo, la corteza de halita y las características de la salmuera. Todo esto se deben realizar estudios detallados para poder definir la ubicación y el espesor de los distintos niveles de salmuera dentro de la cuenca. Houston, en el año 2011, indica que estos depósitos se alojan en dos tipos de salares: en los clásticos inmaduros o terrosos, que están compuestos por la intercalación de sedimentos y evaporitas con un mayor régimen de humedad y localizados a más altitud, como son el Laros Cauchari y Hombre Muerto en su parte oriental, y los otros que son halita, maduro o cristalino, que tiene una secuencia espesa y uniforme de halita, que está precipitada en condiciones subaéreas a subacuas y que están localizados en zonas más bajas y áreas de la Puna, como Rincón y Hombre Muerto occidental. Acá en este bloc diagrama tienen ambos modelos, el tipo halita evaporítico y el tipo clástico. En el evaporítico, como se ve acá, es predominante la halita con intercalaciones de arcilla y pequeñas lentes de arena, mientras que en los clásticos las fases principales son arcillas y arenas con niveles de halita y carbonatos. Tienen para los cuatro que hemos mencionado el área que ocupan, el nivel de precipitación, fíjense que en general todos son bajos, la evaporación es muy superior a la precipitación, qué tipo de salar son y los contenidos en gramos por litro para cloro, litio, potasio y boro. Para este tipo de depósitos se ha establecido el siguiente esquema: con una cadena de valor aguas arriba, que es donde participamos más los profesionales de la geociencia, con prospección, exploración, extracción y concentración, y luego la cadena aguas abajo, que sería a partir de esos químicos la purificación y precipitación, para luego llegar finalmente, después de distintos pasos, al litio metálico a través de la electrólisis. Pero es de suma importancia tener en claro la dependencia de esa cadena de valor y tratar la problemática esta de manera integrada. En nuestro país, este tipo de depósitos preliminarmente están en la zona del NOA, aunque hoy están haciendo estudios en San Juan y también en La Rioja. Se localizan en lo que es la provincia geológica de Puna, que es una altiplanicie sobrelevada de los Andes centrales, que está limitada al occidente por la cordillera volcánica central y al oriente por la cordillera oriental.
Es un plató elevado con engrosamiento cortical asociado a un importante arco magmático producto de la subducción de la placa de Nazca por debajo de la sudamericana. El levantamiento de este altiplano ocurrió durante el Eoceno tardío Mioceno como consecuencia de alcanzar el equilibrio isostático. Esas condiciones de aridez que hoy existen en la Puna están vigentes de hace más o menos unos 6 millones de años. Estos depósitos evaporíticos se emplazan en cuencas hidrográficas con escurrimiento endorreico, balance hidrológico negativo, y de acuerdo a Nicoli y colaboradores, plantean un modelo de un lago salino somero. Ellos postulan que ese litio se asocia a sales solubles que están absorbidas en las piroclastitas neoterciarias y cuaternarias, vinculados a calderas volcánicas, las que aportan este elemento junto a los otros como boro, potasio y magnesio al circuito hidrogeológico. El residuo salino entonces genera estas evaporitas y esas evaporitas tienen una distribución típica zonal, que de afuera hacia el núcleo es primero carbonatos, luego sulfatos, boratos y finalmente cloruros. En el interior del salar se mantienen las salmueras o los niveles de salmuera que contienen el resto de elementos químicos, entre los cuales hoy a nosotros nos interesan fundamentalmente el litio y el potasio. A diferencia de lo que ocurre con los yacimientos tradicionales, en el caso de las salmueras se trata de un recurso sujeto a la dinámica impuesta por el flujo y la influencia del ciclo hidrológico en cada cuenca. Por lo tanto, es un manejo de fluido y para eso, digamos, creo que ustedes los geofísicos están capacitados, hoy lo hablábamos con Luis, en cuanto a poder estudiar y modelar este tipo de depósitos. García, que lamentablemente falleció el año pasado, Rodolfo García, creo que era un geólogo especializado en hidrogeología, creo que era el mayor conocedor de esta dinámica de fluidos. Y postula que las salmueras densas producidas por la evaporación se hunden en el área central del salar formando celdas de convección y los ramales ascendentes se dirigen hacia la superficie, por los márgenes del salar y ahí toman contacto con el agua subterránea dulce que procede de la recarga ocurrida a través de bajadas, abanicos aluviales y eventuales cursos semitemporarios. En esa zona de contacto hay dos fluidos miscibles con diferentes densidades en una interfaz salina o zona de mezcla. Y esa zona resulta de equilibrio dinámico entre el agua dulce y salada que están en movimiento. El conocimiento del comportamiento de ese recurso hídrico y su interacción con otros componentes del medio físico resultan fundamentales para poder garantizar el manejo y desarrollo sostenible de cualquier emprendimiento de litio. Estos son un mapa de los distintos depósitos y yacimientos de la región NOA. Fíjense que si sumamos, superan más o menos los 40 proyectos en distintas etapas de exploración, algunos inicial, otros avanzados, otros en estado de factibilidad, construcción y minas en producción. Esto está un poquito desactualizado porque en julio del año pasado comenzó a producir la tercera empresa. Hasta ese momento las empresas eran Fénix, que está en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, fue el primer emprendimiento que empezó en el año 98 a producir, hoy está en ampliación con 22% de las reservas y luego
En Olaroz está Sales de Jujuy, que luego tomó el nombre de Olken, que es una empresa constituida por Oro Cobre, que es una australiana, Toyota y Gense, que tiene un 8,5, que es la compañía de la provincia. Hoy este depósito, este triángulo, que es Cauchari o Olaroz, es lo que empezó a producir el año pasado, que es Minera Exar, que es un capital chino, Shenzhen, con capitales de Canadá, Litio en América y también Gense. Y este otro triángulo, que es Centenario Ratones, va a comenzar a producir antes de fin de año. Este pertenece a una empresa china y a una empresa francesa que es Hermès. La diferencia con los otros es que este depósito va a tomar otro método de procedimiento, no va a ser por evaporación. Acá tienen, digamos, luego para los distintos proyectos las reservas probadas y probables, recursos medidos y recursos inferidos. Y ahí fíjense que les puse Arcadio Litio. Esa es una nueva unión de dos empresas. Se unió Liben, que era Fénix, el salar del hombre muerto, con Olken, que era Olaroz Cauchari, y constituyeron esa empresa que se llama Arcadium Litio, que tienen depósitos en el país de tipo evaporítico, en Canadá, en la zona de Quebec, pegmatitas, en Australia, pegmatitas, y esa conjunción surgió una empresa que tiene a nivel mundial, es la tercera productora, pero tiene el segundo cantidad de recursos de lo conocido. Bueno, estos otros proyectos están todos en etapas de construcción. Tres Quebradas en Catamarca, Sol de Oro en Salta, que pertenece a una empresa coreana que es POSCO, Centenario Ratones, que es esta empresa que va a empezar a producir hacia fines de este año, Mariana en Salta y Sal de Vida en Catamarca, que también es de Olken de Arcadio Litio. Fíjense que si bien hasta ahora tenemos dos provincias jugando, a partir de este año, fines de este año, el año próximo, vamos a tener Salta con una importante participación. Y esas 50.000 toneladas que hoy mencioné se estiman que para el año 26 podrían transformarse en unas 120.000 toneladas, lo cual implicaría que Argentina pasaría por encima de China y posiblemente de Chile, y quedaría como segundo productor. Tradicionalmente esa foto es de Minera Exar en el salar de Cauchari Olaroz. Tiene la planta y tiene las pozas o piletas de evaporación, que va pasando por distintas piletas para ir eliminando, sacando aquellos elementos que no son útiles y poder obtener ese concentrado de cloruro que luego se lo pasa a carbonato de litio. Ese método de evaporación puede tardar entre 12 a 18 meses. Este valor está registrado para Atacama. En nuestro país han llegado hasta 22 meses. Es baja la eficiencia de extracción porque estamos entre 35 y 40%. Se deben agregar sustancias para ir eliminando impurezas y precipitándolas, como la cal y el carbonato de sodio o soda solvay. Por lo tanto, se generan importantes desechos y hay pérdidas de agua. La absorción, que es la tendencia actual, que se usan absorbentes selectivos, estas piletas de evaporación, estas pozas de evaporación no se emplean,
directamente de los pozos que se extraen la salmuera se envían a planta. Esa absorción tiene como ventaja que no está mayormente influenciada por la composición de la salmuera ni por las condiciones meteorológicas y no genera demasiados residuos. La desventaja que son necesarios esos reactivos absorbentes y el costo de los mismos es elevado. Las nuevas emprendimientos todos están tendiendo a este método directo. Finalmente, les quería mencionar este proyecto Cachi, que está en el salar de Calachipampa, a unos 60 kilómetros de Antofagasta de la Sierra, donde esta empresa australiana y esta empresa norteamericana están probando con éxito, según lo que ellos dicen, una planta piloto con una tecnología que es de intercambio de iones para aumentar la producción sin necesidad de usar evaporación. Ese proceso consiste en agregar unas perlas y a los tanques donde están las salmueras. Y a medida que esas perlas están ahí en contacto con las salmueras, van absorbiendo, en este caso, no absorbiendo, sino absorbiendo el litio, hasta que se saturan en litio. Y luego, una vez que están saturadas, se utiliza ácido clorhídrico para extraerlo y como resultado se da el cloruro de litio. Tiene una recuperación muy superior en las pruebas piloto de un 80% y fíjense que solo ocupa esos tanques 10 hectáreas contra lo que habíamos visto que son cientos de hectáreas, a miles. Y finalmente quería, de los dos métodos, porque ahora a continuación el doctor Guido va a hablar de los depósitos no convencionales, ¿cuáles serían ventajas y desventajas? En cuanto a las pegmatitas, es la producción minera tradicional. Sus ventajas es que el tiempo promedio de producción es inferior, es posible pasar directamente a la producción de hidróxido sin necesidad de obtener previamente el carbonato, hay mayor previsibilidad en producción por menor dependencia de factores climáticos y meteorológicos y suele permitir el producto tener menores impurezas, lo cual es beneficioso en el ciclo de producción. Las desventajas es que tiene mayores costos operativos que los salares, ya que requiere mayor cantidad de insumos. En cuanto a los salares, podemos decir que, como dijimos que hoy que el manejo de fluidos también es un proceso eminentemente químico para poder separar el litio. Y las ventajas son menores costos operativos y las desventajas son mayores costos de capital, requiere una inversión mayor que en el caso de las pegmatitas. Este es un estudio que se hizo para una capacidad de producción de 20 a 35 mil toneladas año con las cotizaciones año 17-18 se necesitaba como mínimo entre 400 y 500 millones de dólares para ponerlo en funcionamiento. Tiempos requeridos en la fase de prospección y piloto son bastante amplios, estamos hablando de periodos de 8 a 10 años, mayores tiempos para la producción porque hablamos de 12 a 18, 22 meses, mayor dependencia de factores meteorológicos y climáticos y que para llegar a la producción de hidróxido, que es lo que requiere la mayor cantidad o el producto más habitual que requieren las automotrices, hay que pasar previamente por el carbonato, cosa que no pasaba con las pegmatitas. Bueno, creo que traté de darles una visión lo más amplia posible, así que muchas gracias y disculpen si tardé demasiado.
Bueno, muchas gracias Ricardo.